La construcción social de la realidad, una obra de Peter L. Berger y Thomas Luckmann. Prefacio. La presente obra ha sido concebida como un tratado teórico de carácter sistemático sobre la sociología del conocimiento. Por lo tanto, no pretende ofrecer un panorama histórico de la evolución de esta disciplina o hacer la exégesis de diversas figuras dentro de este u otros desarrollos de la teoría sociológica, ni siquiera demostrar cómo puede operarse la síntesis entre algunas de esas figuras y desarrollos. Tampoco debe atribuírsele ninguna intención polémica. Se han incluido comentarios críticos sobre otras posiciones teóricas, no en el texto, pero sí en las notas, solo cuando pueden resultar de provecho para clarificar la presente argumentación. La médula de la argumentación se hallará en las secciones 2 y 3, la sociedad como realidad objetiva y la sociedad como realidad subjetiva. La primera contiene nuestras apreciaciones básicas sobre los problemas de la sociología del conocimiento, y en la segunda, esas apreciaciones se aplican al nivel de la conciencia subjetiva, con lo que se tiende un puente teórico hacia los problemas de la psicología social. La sección 1 contiene lo que podría describirse más adecuadamente como prolegómenos filosóficos a la argumentación central en términos de un análisis fenomenológico de la realidad de la vida cotidiana, los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. El lector, a quien solo interese la argumentación sociológica propiamente dicha, tal vez se sienta tentado de pasarlo por alto, pero debe advertírsele que ciertos conceptos esenciales usados en el curso de la exposición se hallan definidos en la sección 1. Aunque nuestro interés no es histórico, nos hemos sentido obligados a explicar por qué nuestro concepto de la sociología del conocimiento difiere de lo que hasta ahora se ha entendido en general por esta disciplina y de qué manera lo hace. Así lo hemos hecho en la introducción. Al final agregamos algunas conclusiones para indicar lo que consideramos un corolario de la presente tarea para la teoría sociológica en general y para ciertos campos de la investigación empírica. La lógica de nuestra argumentación vuelve inevitables ciertas repeticiones. Por ello, algunos problemas son considerados como paréntesis fenomenológicos en la sección 1. Se examinan nuevamente en la sección 2, ya no como paréntesis y con vistas a su génesis empírica. Y finalmente son tomados una vez más en la sección 3 en el plano de la conciencia subjetiva. Hemos tratado de que este libro resulte lo más ameno posible, pero sin violentar su lógica interna, y confiamos en que el lector comprenderá el porqué de esas repeticiones que resultan inevitables. Ibn al-Arabi, el gran místico islámico, exclama
en uno de sus poemas: líbranos, oh Alá, del mar de los hombres. Hemos recordado a menudo esta exclamación durante nuestras propias lecturas de teoría sociológica. En consecuencia, hemos resuelto excluir todos los nombres de lo que constituye nuestra argumentación concreta, que ahora puede leerse como exposición continua de nuestra propia posición sin que se interrumpa constantemente con observaciones del tipo de Durkheim dice esto, Weber dice aquello. En este punto coincidimos con Durkheim y no con Weber. Creemos que Durkheim no ha sido bien interpretado en tal cuestión, etc. En cada una de las páginas surge obviamente que nuestra posición no ha surgido ex nihilo, pero deseamos que se la juzgue por sus propios méritos, no por sus aspectos exegéticos o de síntesis. Por lo tanto, hemos ubicado todas las referencias en las notas y del mismo modo hemos registrado, aunque siempre brevemente, todas las argumentaciones que poseemos junto con las fuentes de las que somos deudores. Esto ha requerido un proporcionado aparato de notas, lo que significa que nos hayamos sometido al ritual de la Windsor-Chamflinkate, sino más bien que hemos sido fieles en las exigencias de la gratitud histórica. El proyecto cuya realización constituye este libro fue concebido por primera vez en el verano de 1962, en el transcurso de apacibles coloquios al pie y ocasionalmente en la cima de los Alpes de Austria Occidental. El primer plan de la obra fue elaborado a comienzos de 1963. En esa época se lo pensó como una empresa en la que intervendrían un tercer sociólogo y dos filósofos. Los otros participantes que se vieron impedidos por diversas razones personales de intervenir activamente en el proyecto, pero queremos hacer constar nuestro agradecimiento por los continuos comentarios críticos de Hans-Fritz Kellner, actualmente en la Universidad de Frankfurt, y Stanley Pulberg, actualmente en la École Pratique de Hautes Studies. Lo mucho que debemos al desaparecido Alfred Schultz se pondrá de manifiesto en diversas partes del presente tratado. Sin embargo, desearíamos reconocer aquí la influencia de las enseñanzas y los escritos de Schultz sobre nuestras ideas. Nuestra comprensión de Weber se ha beneficiado enormemente con las lecciones de Karl Meyer, Escuela para Graduados de la New School for Social Research, así también la de Durkheim y su escuela lo ha sido por las interpretaciones de Albert Solomon, también de la Escuela para Graduados de la New School for Social Research. Luckman, que recuerda muchas conversaciones provechosas durante un periodo de clases conjuntas en Howard College y en otras ocasiones, desea expresar su deuda para con las ideas de Friedrich ten Broek, actualmente en la Universidad de Frankfurt. Berger desea manifestar su agradecimiento a Kurt Wolff, Universidad de Brandeis, y a Anton Ziderveld,
Universidad de Leiden, por su permanente interés crítico hacia el desenvolvimiento de las ideas concretadas en este libro. Es habitual en trabajos de esta índole reconocer los aportes intangibles de esposas, hijos y demás colaboradores privados que integran una categoría legal más incierta. Tan solo por contravenir esta costumbre nos sentimos tentados a dedicar este libro a un cierto Jodler de Brand Vorarlberg. Sin embargo, deseamos agradecer a Bridget Berger, Hunter College y Benita Luckmann, Universidad de Friburgo, no por el desempeño de funciones particulares sin carácter científico, sino por sus observaciones críticas como especialistas en ciencias sociales y por su firme decisión de no dejarse impresionar fácilmente. Introducción: el problema de la sociología del conocimiento. Nuestras tesis fundamentales están implícitas en el título y subtítulo de este libro. Ellas son que la realidad se construye socialmente y que la sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esto se produce. Los términos clave de dichas tesis son realidad y conocimiento, que no solo se usan corrientemente en el lenguaje cotidiano, sino que llevan tras de sí un largo historial de indagaciones filosóficas. No es preciso que entremos aquí en una discusión sobre las complejidades semánticas en cuanto al uso, ya sea cotidiano o filosófico, de estos términos. Para nuestro propósito bastará con definir la realidad como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición. No podemos hacerlos desaparecer, y definir el conocimiento como la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. En este sentido, reconocidamente simplista, dichos términos tienen relevancia tanto para el hombre de la calle como para el filósofo. El hombre de la calle vive en un mundo que parece para él es real, aunque en grados diferentes, y sabe como diferentes grados de certeza que este mundo posee tales o cuales características. El filósofo, por supuesto, planteará interrogantes acerca del carácter último de esa realidad y ese conocimiento que es lo real. ¿Cómo conocerlo? Estos figuran entre los más antiguos interrogantes, no sólo de la indagación filosófica propiamente dicha, sino también del pensamiento humano como tal. Justamente por esta razón es probable que la intromisión del sociólogo en ese terreno intelectual ya consagrado provoque la extrañeza del hombre de la calle, y aún más probable que irrite al filósofo. Por consiguiente, importa desde el principio aclarar el sentido que damos a esos términos en el contexto de la sociología y rechazar inmediatamente cualquier pretensión de que esta ciencia dé respuesta a esas antiguas preocupaciones filosóficas. Si hubiéramos de ser escrupulosos
En la exposición subsiguiente tendríamos que poner entre comillas los dos términos mencionados cada vez que se usaran, pero eso sería estilísticamente una torpeza. El hablar de comillas, sin embargo, puede dar un indicio sobre la manera peculiar en que dichos términos aparecen en un contexto sociológico. Podría decirse que la apreciación sociológica de la realidad y el conocimiento se ubica a cierta distancia intermedia entre la comprensión del hombre de la calle y la del filósofo. El hombre de la calle no suele preocuparse de lo que para él es real y de lo que conoce, a no ser que algún problema le salga al paso. Su realidad y su conocimiento los da por establecidos. El sociólogo no puede hacer otro tanto, aunque más no sea porque tiene conciencia sistemática de que los hombres de la calle dan por establecidas realidades que son bastante diferentes entre una sociedad y otra. El sociólogo está obligado por la lógica misma de su disciplina a indagar al menos si la diferencia entre unas y otras realidades no pueden entenderse en relación con las diversas diferencias que existen entre unas y otras sociedades. El filósofo, por otra parte, está obligado profesionalmente a no dar nada por establecido y a percibir con suma claridad la condición última de eso que el hombre de la calle toma por realidad y el conocimiento. Dicho de manera, el filósofo se ve ante la obligación, dicho de otra manera, el filósofo se ve ante la obligación de decidir dónde se necesitan comillas y dónde pueden suprimirse sin riesgo, vale decir, a establecer diferencias entre las aserciones que son válidas con respecto al mundo y las que no lo son. Esto no cabe dentro de las posibilidades del sociólogo. Lógica, ya que no estilísticamente está condenando a las comillas. Por ejemplo, el hombre de la calle puede creer que posee libre albedrío y que, por lo tanto, es responsable de sus actos, a la vez que niega esta libertad y esta responsabilidad a los niños y a los dementes. El filósofo, sea cual fuere su método, tiene que indagar acerca de la situación ontológica y epistemológica de estos conceptos. ¿Es libre el hombre? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo pueden saberse estas cosas? Y así sucesivamente. Es obvio que el sociólogo no se halla en condiciones de responder a estas preguntas. Sin embargo, lo que puede y debe hacer es indagar cómo la noción de libertad ha llegado a darse por establecida en unas sociedades y en otras no, cómo algunas de esas sociedades conservan su realidad y, lo que es más interesante aún, cómo esa realidad puede a su vez desaparecer para un individuo o para una colectividad entera. El interés sociológico en materia de realidad y conocimiento se justifica así inicialmente por el hecho de su relatividad social. Lo que es real para un monje del Tíbet puede no ser real
Para un hombre de negocios norteamericano, el conocimiento que tiene un criminal difiere del que posee un criminalista. Se sigue de esto que las acumulaciones específicas de realidad y conocimiento pertenecen a contextos sociales específicos y que estas relaciones tendrán que incluirse en el análisis sociológico adecuado de dichos contextos. Así pues, la necesidad de una sociología del conocimiento está dada por las diferencias observables entre sociedades, en razón de que lo que en ella se da por establecido como conocimiento. Además de esto, sin embargo, una disciplina digna de ser de ese nombre deberá ocuparse de los modos generales por los cuales las realidades no se dan por conocidas en las sociedades humanas. En otras palabras, una sociología del conocimiento deberá tratar no sólo las variaciones empíricas del conocimiento en las sociedades humanas, sino también los procesos por los que cualquier cuerpo de conocimiento llega a quedar establecido socialmente como realidad. Sostenemos, por lo tanto, que la sociología del conocimiento deberá ocuparse de todo lo que una sociedad considera como conocimiento, sin detenerse en la validez o no validez de dicho conocimiento, sea cuales fueren los criterios aplicados, y cualquiera sea el alcance con que todo conocimiento humano se desarrolle, se transmita y subsista en las situaciones sociales. La sociología del conocimiento deberá tratar de captar los procesos por los cuales ello se realiza de una manera tal que una realidad ya establecida se cristaliza para el hombre de la calle. En otras palabras, sostenemos que la sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la construcción social de la realidad. Esta apreciación del campo propio de la sociología del conocimiento difiere de lo que generalmente se ha entendido por esta disciplina desde que así se la denominó por primera vez unos 40 años atrás. Antes de comenzar nuestra exposición concreta, será de provecho examinar someramente el desarrollo previo de la disciplina y explicar de qué modo y por qué hemos creído necesario apartarnos de aquel. La expresión sociología del conocimiento fue acuñada por Max Schiller. La época era la década de 1920, el lugar Alemania, y Schiller era un filósofo. Estos tres hechos tienen gran importancia para comprender el origen y ulterior desarrollo de la nueva disciplina. La sociología del conocimiento se originó en una situación particular de la historia intelectual alemana y dentro de un contexto filosófico, mientras la nueva disciplina era introducida con posterioridad en el contexto sociológico propiamente dicho, sobre todo en el mundo de habla inglesa, continuó signada por los problemas de la particular situación intelectual que le diera origen. Como resultado de la sociología del conocimiento, permaneció como una preocupación periférica para la mayoría de los sociólogos, ajenos a los problemas particulares que afectaban a los pensadores alemanes en la década del 20.
Esto rezaba especialmente para los sociólogos norteamericanos, quienes en su mayor parte han considerado esta disciplina como una especialidad marginal dotada de persistente sabor europeo. Empero, más importante aún es que esta permanente vinculación de la sociología del conocimiento con su originaria constelación de problemas ha significado una debilidad teórica aún en aquellos sitios donde esta disciplina ha despertado interés. O sea que los mismos protagonistas de la sociología del conocimiento y en general la totalidad del público sociológico la han tomado como una especie de barniz sociológico aplicado a la historia de las ideas. La consecuencia ha sido una gran miopía con respecto al significado teórico potencial de la sociología del conocimiento. Se han dado diferentes definiciones sobre la naturaleza y alcance de la sociología del conocimiento y en realidad casi hasta podría decirse que la historia de la especialidad ha sido hasta ahora la de sus definiciones diversas. No obstante, ha existido acuerdo general en cuanto a que se ocupa de la relación entre el pensamiento humano y el contexto social en el que se origina, de manera que puede afirmarse que la sociología del conocimiento constituye el foco sociológico de un problema mucho más general, el de la determinación existencial del pensamiento en cuanto tal, aunque en este caso el peso recae sobre el factor social. Las dificultades teóricas son similares a las que se produjeron cuando se propusieron otros factores tales como el histórico, el psicológico o el biológico como determinantes del pensamiento humano. En todos estos casos, el problema general consistió en establecer hasta qué punto el pensamiento refleja los factores determinantes propuestos o es independiente de ellos. Es probable que la preeminencia del problema general en la filosofía alemana reciente radique en el enorme conglomerado de erudición histórica que fue uno de los grandes frutos intelectuales del siglo XIX en Alemania, de un modo que no tiene parangón con ningún otro período de la historia intelectual. El pasado, con toda su asombrosa variedad de manera de pensar, se hizo presente ante la mente contemporánea mediante los esfuerzos de la erudición histórico-científica. Resulta arduo disputarle a la erudición alemana su primacía en esta empresa. Por ello se nos sorprende que el problema teórico planteado por aquella repercutiera más agudamente en Alemania. Este problema puede describirse como el vértigo de la relatividad. Su dimensión epistemológica resulta evidente. A nivel empírico, llevó a la preocupación de investigar lo más concienzudamente posible las relaciones concretas entre el pensamiento y sus situaciones históricas. Si esta interpretación es correcta, la sociología del conocimiento se hace cargo de un problema planteado originariamente
por la investigación histórica en forma más restringida, es verdad, pero cargando el acento esencialmente sobre las mismas cuestiones. Ni el problema general ni su formulación más restringida son cosa nueva. Se advierte en la antigüedad una conciencia en cuanto a los fundamentos sociales de los valores y concepciones del mundo. Por lo menos ya en el siglo de las luces, esta conciencia cristalizó en un tema importante del pensamiento occidental moderno. Por lo tanto, sería posible establecer una cantidad de genealogías para el problema central de la sociología del conocimiento. Hasta puede afirmarse que el problema está contenido in Nietzsche, en la famosa afirmación de Pascal que dice que lo que es verdad de un lado de los Pirineos es error del otro lado. Sin embargo, los antecedentes intelectuales inmediatos de la sociología del conocimiento son tres corrientes del pensamiento alemán decimonónico: la marxista, la nietzscheana y la historicista. La sociología del conocimiento derivó de Marx su proposición básica, a saber que la conciencia del hombre está determinada por su ser social. Naturalmente, se ha discutido mucho sobre la clase de determinación que Marx tenía en mente. No es arriesgado afirmar que mucho de la gran lucha contra Marx, que caracterizó no solo los comienzos de la sociología del conocimiento, sino también la época clásica de la sociología en general, particularmente como se manifiesta en las obras de Weber, Durkheim y Pareto, fue en realidad una lucha con una interpretación errónea de Marx debida a ciertos marxistas posteriores. Esta proposición cobra plausibilidad cuando reflexionamos sobre el hecho de que los importantísimos manuscritos económicos y filosóficos de 1844 no fueron redescubiertos hasta 1932 y que todas las inferencias de este redescubrimiento pudieron ser estimadas en investigaciones marxistas realizadas solo después de la Segunda Guerra Mundial. Sea como fuere, la sociología del conocimiento heredó de Marx no solo la agudísima formulación de su problema central, sino también algunos de sus conceptos clave, entre los que habría que mencionar en particular los de ideología, ideas que sirven como arma para intereses sociales, y falsa conciencia, pensamiento alejado del verdadero ser social del que piensa. La sociología del conocimiento se ha sentido seducida particularmente por un par de conceptos formulados por Marx: los de infraestructura, superestructura. Especialmente en este punto se desató la controversia acerca de la interpretación correcta del propio pensamiento de Marx. Con posterioridad, el marxismo tendió a identificar infraestructura con estructura económica tout court, de la cual suponíase entonces que la superestructura era un reflejo directo. El caso de Lenin, por ejemplo.
Se sabe ahora que eso es interpretar erróneamente el pensamiento de Marx, como ya podría hacerlo suponer el carácter esencialmente mecanicista, más que dialéctico, de esta clase de determinismo económico. Lo que a Marx le interesaba era que el pensamiento humano se funda en la actividad humana, el trabajo, en el más amplio sentido de la palabra, y en las relaciones sociales provocadas por dicha actividad. La infraestructura y la superestructura se entienden mejor si se las considera actividad humana y mundo producido por esta actividad respectivamente. De cualquier modo, el esquema fundamental de infraestructura, superestructura, ha sido adoptado en diversas formas por la sociología del conocimiento, empezando por Schiller, siempre suponiendo que existe cierta relación entre el pensamiento y una realidad subyacente distinta del pensamiento. La fascinación ejercida por este esquema prevaleció a pesar de que gran parte de la sociología del conocimiento había sido formulada explícitamente en oposición al marxismo, y de que dentro de ella hay diferentes posiciones con respecto a la naturaleza de las relaciones entre ambos componentes del esquema. Las ideas de Nietzsche tuvieron una continuación menos explícita en la sociología del conocimiento, pero tienen mucho que ver con su trasfondo intelectual en general y con la atmósfera en la cual surgió. El antiidealismo nietzscheano, que a pesar de las diferencias de contenido no difieren del antiidealismo de Marx en la forma, introdujo perspectivas adicionales en cuanto al pensamiento humano como instrumento de lucha por la supervivencia y el poder. Nietzsche desarrolló su propia teoría de la falsa conciencia, y con sus análisis del significado social del engaño y el autoengaño, y de la ilusión como condición necesaria para la vida. El concepto de Nietzsche sobre el resentimiento como factor generador para ciertos tipos de pensamiento humano fue adoptado directamente por Schiller, aunque más en general puede decirse que la sociología del conocimiento representa una aplicación específica de lo que Nietzsche denominó con acierto el arte de la desconfianza. El historicismo, sobre todo como se manifiesta en las obras de Wilhelm Dilthey, fue precursor inmediato de la sociología del conocimiento. El tema dominante aquí fue el sentido abrumador de la relatividad de las perspectivas sobre el acontecer humano, vale decir, de la historicidad inevitable del pensamiento humano. La insistencia historicista en cuanto a que ninguna situación histórica podía entenderse salvo en sus propios términos pudo traducirse fácilmente en un énfasis sobre la situación social del pensamiento. Ciertos conceptos historicistas, tales como la determinación situacional y el asiento en la vida,
pudieron interpretarse directamente como referidos a la ubicación social del pensamiento. Más en general, la herencia historicista de la sociología del conocimiento predispuso a esta última hacia un acentuado interés por la historia y hacia el empleo de un método esencialmente histórico, hecho que de paso contribuyó también a su marginación en el ámbito de la sociología norteamericana. El interés de Schiller por la sociología del conocimiento y por las cuestiones sociológicas en general fue esencialmente una etapa pasajera de su carrera filosófica. Su propósito último era establecer una antropología filosófica que trascendiese la relatividad de los puntos de vista específicos ubicados histórica y socialmente. La sociología del conocimiento habría de servirle como un instrumento para ese fin, ya que su propósito principal era despejar los obstáculos interpuestos por el relativismo a fin de proseguir la verdadera tarea filosófica. La sociología del conocimiento de Schiller es, en un sentido muy real, la ancilla filosofía y de una filosofía muy específica por añadidura. La sociología del conocimiento de Schiller es, en un sentido muy real, la ancilla philosophiae y de una filosofía muy específica por añadidura. De acuerdo con esta orientación, la sociología del conocimiento de Schiller constituye esencialmente un método negativo. Schiller argumentaba que la relación entre los factores ideales y los factores reales, términos que traen clara reminiscencia del esquema marxista de la infraestructura, superestructura, no era más que una relación reguladora. Es decir, los factores reales regulan las condiciones en que ciertos factores ideales pueden aparecer en la historia, pero no pueden afectar el contenido de estos últimos. En otras palabras, la sociedad determina la presencia, pero no la naturaleza de las ideas. La sociología del conocimiento es, por tanto, el procedimiento mediante el cual ha de estudiarse la selección histórico-social de los contenidos ideacionales, sobreentendiéndose que los contenidos mismos son independientes de la causalidad histórico-social y por ende inaccesibles al análisis sociológico. Si quisiéramos describir gráficamente el método de Schiller, diríamos que es arrojar una tajada al dragón de la relatividad, pero solo para poder penetrar mejor en el castillo de la certidumbre ontológica. Dentro de este armazón intencional e inevitablemente modesta, Schiller analizó con mucho detalle la manera como el conocimiento humano es ordenado por la sociedad. Destacó que el conocimiento humano se da en la sociedad como un a priori de la experiencia individual, proporcionando a esta última la reordenación de significado. Esta ordenación, si bien es relativa con el
respecto a una situación histórico-social particular asume para el individuo la apariencia de una manera natural de contemplar el mundo. Schiller la denominó concepción relativo natural del mundo, de una sociedad, concepto que todavía considera central en la sociología del conocimiento. A la invención de la sociología del conocimiento por Schiller siguió un amplio debate en Alemania respecto de la validez, alcance y aplicabilidad de la nueva disciplina. De este debate surgió una formulación que señaló la transposición de la sociología del conocimiento a un contexto más estrictamente sociológico. Fue la misma formulación con la que la sociología del conocimiento penetró en el mundo de habla inglesa, la de Karl Mannheim. No es arriesgado aseverar que cuando los sociólogos se ocupan hoy de la sociología del conocimiento, sea en pro o en contra, suelen hacerlo con los términos de la formulación de Mannheim. En el campo de la sociología norteamericana, ello es fácilmente comprensible si se piensa que virtualmente el total de la obra de Mannheim es accesible en versión inglesa. De hecho, parte de aquella fue escrita en inglés durante el período en que Mannheim enseñó en Inglaterra tras el advenimiento del nazismo en Alemania, o se publicó en versiones inglesas revisadas, mientras que la obra de Schiller sobre sociología del conocimiento sigue sin traducirse hasta la fecha. Aparte de este factor de difusión, la obra de Mannheim está menos cargada de bagaje filosófico que la de Schiller. Esto se aplica sobre todo a las últimas obras de Mannheim y se advierte si uno compara la versión inglesa de su obra principal, Ideología y Utopía, con el original alemán. Por eso Mannheim llegó a ser la figura que más congenia con los sociólogos, aun con aquellos que critican sus puntos de vista o no se interesan mucho por ellos. La postura de Mannheim con respecto a la sociología del conocimiento tuvo alcances mucho más vastos que la de Schiller, posiblemente porque en su obra tenía más preeminencia la confrontación con el marxismo. La sociedad aparecía en ella como determinando no solo el aspecto, sino también el contenido de la ideación humana, con excepción de las matemáticas y de algunas partes, al menos, de las ciencias naturales. De este modo, la sociología del conocimiento se convertía en método positivo para el estudio de casi todas las facetas del pensamiento humano. La preocupación de la clave de Mannheim era significativamente el fenómeno de la ideología. Distinguía entre los conceptos particular, total y general de ideología. La ideología que constituye solo una parte del pensamiento de un adversario. La ideología que constituye la totalidad del pensamiento de un adversario, similar a la falsa conciencia de Marx, y en este caso, como pensaba Mannheim, yendo más lejos que Marx, la ideología como característica no sólo del pensamiento de un adversario, sino también del de uno mismo. Con el concepto general de ideología
se alcanza el nivel de la sociología del conocimiento, la comprensión de que no hay pensamiento humano, con las únicas excepciones ya mencionadas, que esté inmune a las influencias ideologizantes de su contexto social. Mediante esta ampliación de la teoría de la ideología, Mannheim quería abstraer su problema central del contexto del uso político para tratarlo como problema general de epistemología y sociología histórica. Aunque Mannheim no compartía las ambiciones ontológicas de Schiller, tampoco se sentía cómodo dentro del panideologismo al que su pensamiento parecía llevarlo. Acuñó el término relacionismo en contraposición a relativismo para denotar la perspectiva epistemológica de su sociología del conocimiento, lo que no significa una capitulación del pensamiento ante las relatividades histórico-sociales, sino un limitarse a reconocer que el conocimiento solo puede darse desde una posición determinada. En este punto, la influencia de Dilthey es probablemente muy importante en el pensamiento de Mannheim. El problema del marxismo es resuelto con las herramientas del historicismo. Sea como fuere, Mannheim creía que las influencias ideologizantes, aunque no pudiesen ser erradicadas del todo, podrían mitigarse mediante el análisis sistemático del mayor número posible de variantes de las posiciones construidas sobre bases sociales. En otras palabras, el objeto del pensamiento se va aclarando progresivamente con esta acumulación de las diferentes perspectivas que de él se dan. Esta será tarea de la sociología del conocimiento, que de tal forma ha de convertirse en el valioso auxiliar para la búsqueda de cualquier comprensión correcta del acontecer humano. Mannheim creía que los diferentes grupos sociales varían mucho en cuanto a capacidad para trascender así sus propias posiciones limitadas. Confiaba sobre todo en la inteligencia sin ataduras sociales, término derivado de Alfred Weber, especie de estrato intersticial al que consideraba relativamente libre de intereses de clase. Mannheim también destacaba el poder del pensamiento utópico, que al igual que la ideología produce una imagen distorsionada de la realidad social, pero que a diferencia de la ideología posee el dinamismo requerido para transformar esa realidad en su imagen de ella. Resulta superfluo añadir que las observaciones anotadas no pueden en manera alguna hacer justicia a la concepción de Schiller o a la de Mannheim sobre la sociología del conocimiento. No es esa nuestra intención en este lugar. Aquí haremos una pausa y continuaremos con el título. Solo hemos indicado algunos rasgos esenciales de las dos concepciones. Pausamos.